Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Quienes suscriben: diputada Mónica Borrego Estrada, diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales, diputada Alma Gloria Dávila Luébano, diputada Mariana Vidal de Jesús Rayas Ochoa, diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, diputado José Juan Mendoza Maldonado y diputado Omar Carrera Pérez, integrantes de la honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, los artículos 28, fracción primera, 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera de su Reglamento General, elevamos a la consideración de esta Asamblea Popular la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas en materia de matrimonio igualitario al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Organización de las Naciones Unidas ha determinado que los principios de igualdad y no discriminación son parte del Estado de Derecho. Agrega que todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas están obligadas a acatar leyes justas, imparciales, equitativas y sin discriminación. La pasada honorable 62ª legislatura del Estado presentó un par de iniciativas referentes a garantizar el derecho al matrimonio igualitario. Los entonces legisladores María Elena Ortega Cortés y Santiago Domínguez Luna, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una iniciativa en la que proponían reformar el Código Familiar del Estado de Zacatecas a fin de dar cumplimiento a tal prerrogativa. En su exposición de motivos argumentaba lo siguiente: la homosexualidad, según sabemos por la investigación moderna, ha existido en todas las épocas de la historia y a lo largo de todo el mundo. Ha existido en todas las culturas, sea tolerada y respetada o no. La única diferencia es la forma declarada u oculta en la que se vive. En el caso específico de la diversidad sexual, la etapa en la que la historia, que deberían ser invisibles, se ha dado porque numerosos estados y sociedades imponen normas de género y de orientación sexual a las personas a través de las costumbres, las leyes y la violencia, y se afanan en controlar las formas en que ellas experimentan las relaciones personales y cómo se identifican a sí mismas. En el caso de Zacatecas específicamente, el movimiento se ha expresado ante la sociedad a través de 17 marchas de orgullo lésbico gay y de la emisión de 14 festivales de diversidad sexual, que por cierto forma parte del catálogo de festivales del Estado y cuenta con recursos etiquetados en el presupuesto de egresos desde el año del 2008. Por lo que hay un reconocimiento táctico del gobierno de que se requieren mecanismos específicos para deconstruir la cultura de violencia y desigualdad en que viven quienes asumen una preferencia sexual distinta a la heterosexual. Por su parte, el exlegislador Samuel Reveles Carrillo, el 10 de octubre
del 2017 también propuso reformar el Código Familiar del Estado con la finalidad de establecer reglas claras para quienes celebran sociedades de convivencia, que cuenten con un marco jurídico eficaz que les otorgue plena seguridad en el uso, transmisión, cesión, sucesión y otras relacionadas con el patrimonio que juntos logren tener. En México, las comunidades lésbico-gay enfrentan obstáculos sustantivos en el ejercicio de todo tipo de derechos, tales como el acceso a la educación, al empleo, a la salud e incluso en el mismo proceso de desarrollo de la entidad, las personas que tienen una orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales diversas encuentran barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales. Generalmente, dichos prejuicios provienen de la valoración positiva que se da a la heterosexualidad, así como la presunta congruencia que se cree debería existir entre la identidad de género de una persona y el sexo que le fue asignado al nacer, o bien a las características corporales que se consideran normales. En ocasiones, esto contribuye a casos de violencia que pueden terminar con la vida de algunas personas. Hoy es urgente citarnos en el campo del grupo minoritario lésbico-gay, sometido a prejuicios fóbicos. La ley no puede prohibir ni sancionar ninguna práctica homosexual por el derecho fundamental a la libre opción sexual. Por tanto, un consenso mayoritario no puede avalar el que se relegue a los homosexuales al nivel de ciudadanos de segunda categoría. Las personas lésbico-gay están sujetas a prejuicios con alto arraigo en la sociedad y en las instituciones. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación, en el 2017, 1/3 de la población no estaría dispuesta a rentar una habitación a personas trans, que viene siendo el 36%, ni a personas lesbianas o gay, que es el 32%. Y a 4 de cada 10 personas no les gustaría que una persona gay o lesbiana fuera electa para la presidencia de la República. Esto lo reporta el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En el 2018, alternativamente, un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública reveló que casi 1/4 parte de las y los profesionales de salud entienden la homosexualidad como causa de SIDA en México. El CONAPRED señala que 1 de cada 3 casos de discriminación en el país se relaciona con discriminación en el espacio laboral, mientras que el 14% se refiere a casos de discriminación en la prestación de servicios al público. Principalmente se vulneran los derechos al trato digno, al trabajo y a una vida libre de violencia. Algunos de estos casos han sido notorios. Por ejemplo, la resolución por disposición 0105 estableció que negar la afiliación a servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado a cónyuges del mismo sexo es discriminatorio. A su vez, la resolución por disposición 06/2016 enfatizó que difundir en términos peyorativos la orientación sexual de candidatos a cargos públicos en medios de comunicación contribuye a los discursos homofóbicos que refuerzan la exclusión social
de este sector. Finalmente, la resolución por disposición 04-2017 determinó que en los términos para acceder a una pensión de viudez, exigir a un cónyuge de una pareja homosexual que acredite una temporalidad mínima de matrimonio sin considerar factores como el tiempo de cohabitación es discriminatorio, pues ignora que el matrimonio entre parejas del mismo sexo se reconoce en México apenas desde el 2010 y que solo algunas entidades federativas lo tienen regulado. Cabe destacar que la sociedad mexicana parece ser consciente del alto nivel de vulneración a los derechos de las personas lésbico-gay. Según las percepciones capturadas por la ENADIS del 2017, por ejemplo, las personas trans, las personas gay y las lesbianas son los grupos sociales cuyos derechos son menos respetados en el país. El artículo primero, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. El artículo primero, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos prevé como atribución de este organismo proponer a las diversas autoridades del país, en el exclusivo ámbito de su competencia, que se promuevan los cambios y modificaciones de ley y reglamentos, así como las prácticas administrativas que procuren y garanticen una mejor y más amplia protección de los derechos humanos. Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece lo siguiente. Artículo 8. Garantías judiciales. Número 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independientemente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. En la sustancia de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El artículo 25, protección judicial. Número 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido y a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por su parte, la Constitución Política del Estado de Zacatecas, en el artículo número 21, en el último párrafo, establece lo siguiente: queda prohibida toda forma de discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional,
la raza, el color de piel, las características físicas, el idioma, el estado civil, la edad, la profesión, el trabajo desempeñado, la condición social o económica, las discapacidades, las condiciones de salud, el estado de embarazo, las costumbres, las preferencias sexuales, las ideologías o creencias religiosas, la calidad migratoria o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por lo expresado y jurídicamente fundado, es que proponemos en esta soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforman los artículos 100, 136, 172, 173 y 174 del Código Familiar del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. El artículo 100. El matrimonio es la unión jurídica de dos personas, donde ambos, mediante una comunidad de vida y procurándose respeto, igualdad y ayuda mutua, constituyen una familia. Artículo 136. Los contrayentes, al celebrar el matrimonio, conservarán la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenezcan. Por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no serán comunes, sino del dominio exclusivo de la persona a quien aquellos correspondan, salvo lo establecido por la ley respecto a las gananciales matrimoniales. Artículo 172. Ninguno de los cónyuges podrá cobrar retribución u honorario alguno por los servicios personales que le prestare a su consorte o por los consejos y asistencia que le diere. Pero si uno de los consortes, por causa de ausencia o impedimento del otro, no originado por enfermedad, se encargare temporalmente de la administración de sus bienes, tendrá derecho a que se le retribuya por este servicio, en proporción a su importancia y el resultado que produjere. Artículo 173. Los cónyuges que ejerzan la patria potestad se dividirán entre sí por partes iguales la mitad del usufructo que la ley les conceda. Artículo 174. Los cónyuges responden entre sí de los daños y prejuicios que pudiese ocasionarse por dolo, culpa o negligencia. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Zacatecas, Zacatecas, 28 de febrero del 2019. Atentamente, diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales, diputada Alma Gloria Dávila Luébano, diputada María Navidad de Jesús Rayas Ochoa, diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, diputado José Juan Mendoza Maldonado, diputado Omar Carrera Pérez y diputada Mónica Borrego Estrada, la de La Voz. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada presidenta.